Guzmán Pérez, Orlando Hernández. Sí, buenas noches. En el año 1995 se cumplían 50 años de la muerte de una de las más grandes personalidades que ha dado el archipiélago canario a la historia de España, desde el punto de vista de las ciencias. Don Blas Cabrera Felipe había nacido en Arrecife y en 1878 viene la guerra civil por el medio y tiene que irse al exilio, falleciendo en México en 1945. De manera que en el 95 hacían 50 años que había fallecido y se intentó por una serie de intelectuales de la península de Canarias y también de Lanzarote, por supuesto, así como de Tenerife. Hubo varias reuniones. Yo en aquel momento ejercía como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas y se celebró una reunión en la Universidad de La Laguna, a la que yo asistí como concejal de Las Palmas para reivindicar la memoria de aquella ilustre figura que había sido rector de la Universidad Central en los años 30, fundador de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de la que fue rector hasta el estallido de la Guerra Civil, y que había desempeñado una labor científica extraordinaria desde principios del siglo, siendo uno de los primeros físicos del mundo que reconoció como verídica la fórmula famosa de Einstein, y fue el que trajo a Madrid a Einstein a dar varias conferencias en la residencia de estudiantes, que entonces estaba abierta, por supuesto, en los años 20 y los años 30. Entonces, al socaire de esta celebración, un catedrático, el presidente de la historia de la Asociación Científica de España, Francisco González de Posada, que fue un poco el que hizo de coordinador de todo esto, de estas actividades, se vincula mucho a Lanzarote, termina por crear, apoyado en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Lanzarote, un museo dedicado a Blas Cabrera, y los herederos terminaron donando aparatos científicos, documentos, libros, etcétera, que estuvo durante un tiempo esa institución abierta en Arrecife, y creo que ahora está en el edificio donde estaba el Palacio de los Arroyos, que así se llamaba. Se ha estado reformando y tal, y no sé si ya la han vuelto a abrir definitivamente. Bueno, lo cierto es que esta institución es muy bien acogida en la isla de Lanzarote, y desde el año 95 hasta la actualidad se vienen celebrando jornadas anuales en honor de Blas Cabrera Felipe. Como quiera que la isla es pequeña y había otros ilustres personajes dignos de ser recordados, en el año 2005, o un poco no antes de 2004, a principios del milenio, se decide por la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote, que así recibe el nombre de esta institución, celebrar unas jornadas anuales en el mes de abril para recordar a la figura de César Manrique, tan vinculado no solamente a la isla, sino a Canarias, a España e incluso un gran artista internacional. Y entonces cada año se vienen celebrando estas jornadas. Empezaron en Lanzarote, se han ido extendiendo por Tenerife, por Gran Canaria y por Fuerteventura. Este año se celebran 6 actos estos días. Esta mañana hubo una conferencia en la Universidad Politécnica de Las Palmas, ahora es este acto aquí. Ayer fue el acto de la ofrenda floral en la tumba del pintor Einaría, y continúan los actos hoy y mañana. En total unos 6 actos o 7 que se celebran en esta jornada, que hace la número 9. En Gran Canaria se vienen celebrando desde hace 5 años, y yo, por el azar de amistades con el presidente y por ser miembro corresponsal en Gran Canaria de la Academia, pues me toca hacer de coordinador de estas jornadas en Gran Canaria. Y ya el año pasado estuvo aquí Eduardo Cáceres, hicimos hace 2 años con la Escuela Guzmán Pérez, utilizándola siempre como un enganche con el mundo del arte en Gran Canaria, una excursión a la aldea de San Nicolás para descubrir en el ánimo de los alumnos de la escuela
el extraordinario paisaje que tanto defendió César Manrique, que existe entre lo que es el Barranco de Agaete y la aldea San Nicolás, y así diversos actos que siempre han tenido como sede la de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que por otro lado siempre ha sido protectora de las bellas artes, ya que quiero recordarles a ustedes que nada más y nada menos que desde 1787, hace 220 y tantos años, creó la Económica una escuela de dibujo y una academia de arquitectura en Las Palmas, por el entonces canónigo Roo, que era miembro de la junta directiva de la Económica de entonces, de la primera junta fundacional. Y esa escuela de dibujo llega hasta la fundación de la Escuela Luján Pérez en Las Palmas, hasta 1917. Y la estuvo sosteniendo la Económica y el Ayuntamiento, aunque nace desde un poco inspirada en los ilustrados de la catedral. Luego será el Ayuntamiento y la Económica las que le darán vida a esta institución, que prácticamente enlaza con la fundación de la Escuela Luján Pérez, que Fray Vesco entonces era comisario de Bellas Artes para todo el archipiélago, porque todavía Canarias es una sola provincia. Entendía que en Canarias no existía una academia, una especie de centro dedicado a las bellas artes. Y como quiera que en Las Palmas no se había creado escuela de artes aplicadas y oficios artísticos, que ya la tenía Lanzarote, Tenerife y La Palma, estamos hablando de 1917, entonces, por su cuenta y riesgo, él crea esta institución que llega hasta nuestros días, ya va para los 100 años. Ahí al lado mío está el actual presidente y director Orlando, que participa, diríamos, como representante de la escuela en esta jornada, habiendo sustituido a Teo Mesa y a quien les habla, que también, igual que los miembros de la Económica, que han estado siempre vinculados a la Económica, de manera que es el mejor lugar para darle cobijo a esta jornada a la que las Islas Canarias tanto le deben a César Manrique por ser el, diríamos, pionero y defensor en esta época, después de la posguerra, porque anteriormente estaba Néstor, de lo que es la gran riqueza de nuestro archipiélago, que es el paisaje y la belleza de todo nuestro orografía y nuestro cielo y nuestro mar, ¿no? De manera que con estas palabras dejo la palabra al señor director. Bueno, buenas noches. Yo voy a contarle una cosa breve porque no quiero quitarle ni un minuto a Teo de la interesante charla que va a dar. Yo fui testigo en una exposición que hizo César Manrique aquí en la Galería de Guetta, que ya no existe, cuando Felo, yo acompañaba a Felo en esa exposición, sería en el año 85 por ahí, se abrazó César Manrique a Felo y le dijo: tú eres el pionero de todos, tú eres el gran maestro de todos nosotros. César Manrique tenía un cariño especial hacia Felo Monzón. Felo Monzón, hay que decir que ha sido director de la Escuela Luján Pérez durante tantos años y sin duda fue una persona que trascendió y hizo con su obra y con su forma de ver el mundo canario a muchísimos artistas, entre ellos César Manrique. Por eso creo que la vinculación de la escuela Luján Pérez en esta jornada, pues, creo que está más que nada, está muy bien llevada, ¿no? O sea, en el sentido del cariño y el afecto que tenía César Manrique a la figura de Felo Monzón. En una charla que tuvimos recientemente con Pepe Damaso nos lo dijo, dice: yo tenía hasta celo del afecto y el gran cariño que tenía César Manrique, que venía de Las Palmas, iba a la Escuela Luján Pérez a visitar a Felo Monzón, ¿no? Con esto quiero decir, con esta pequeña anécdota, esa vinculación y la primera obra de Felo y también la primera obra, quiero decir, de César Manrique, ese que tiene una connotación muy indigenista, posiblemente no sea ahora hoy el tema, ¿verdad? Y esa obra informalista de los volcanes de Felo influyó también en la obra de César Manrique, de alguna manera.
no creando así una vinculación, o sea, no creando una estrecha reproducción de su obra, pues César Manrique trasciende muchísimo en su obra, pero sin duda la obra de Felo fue fundamental para artistas como Millares o César Manrique. Nada más, esta era la pequeña anotación que quería decir y ya lo dejo paso, no sé si a Teo Mesa o... Bueno, a una presentación de Teo Mesa, una presentación casi innecesaria, porque lo conocemos muchos de nosotros. La Real Sociedad Económica no solamente mantiene relaciones de vecindad con la Escuela de Luján Pérez, es un honor para nosotros tener a la Escuela Luján Pérez de vecinos, sino que las relaciones son además de buena vecindad y además compartimos intereses intelectuales. Perdón, nos interesa la pintura, nos interesa la arquitectura, nos interesa la cultura y nos interesa todo lo que mueve a los artistas que trabajan en el entorno y en la Escuela Luján Pérez. Ahora voy a presentar muy brevemente a Teo, que fue alumno de la Escuela Luján Pérez, se forma en dibujo artístico y pintura en las academias municipales de Las Palmas de Gran Canaria, estudia decoración y delineación artística en la Escuela de Artes Aplicadas de Las Palmas, también cursa Bellas Artes en Tenerife y en Las Palmas y Barcelona, y se convierte en profesor de dibujo y pintura. Realiza una tesina sobre los grabados con temática aborigen canaria, realiza la licenciatura en Bellas Artes y su tesis doctoral versa sobre la cultura en madera en Canarias, siglos XIX y XX. Compartió 4 décadas su arte con la docencia en la Escuela de Artes Aplicadas de Las Palmas de Gran Canaria en dibujo y diseño y en las enseñanzas medias. Ha sido profesor, bibliotecario, tesorero y codirector de la Escuela Luján Pérez y es designado presidente de la misma en enero de 2011. Escribe en una vertiente de ciudadano comprometido con los problemas de la sociedad. Escribe desde 1990 artículos sobre arte, cultura y temas de carácter social de forma asidua en los periódicos y revistas capitalinos, Diario de Las Palmas, La Provincia, Diario de la Provincia, La Tribuna, Opinión de Tenerife, canariasahora.com, etc. Tiene 43 muestras artísticas individuales y otras tantas colectivas, con distintos temas y procedimientos plásticos. Es investigador artístico en temas y artistas canarios, en el Anuario de Estudios Atlánticos del Cabildo y en la revista Guairo de la Caja de Canarias y próximas publicaciones. Revista del Museo Canario y Moralia de la Casa Museo Tomás Morales. Ha comisariado muestras de arte antológicas de diversos artistas e ideado exposiciones con temáticas variadas y colectivas, haciendo un monto de 15 muestras en ambas modalidades. Edición de un libro, Ángulos del Redondel, 2012, sobre arte, reflexiones artísticas y artículos de arte. Y ya para terminar, don Teo Mesa tiene la palabra y nosotros nos vamos abajo para no interferir. Muchas gracias a todos los presentadores. Lógicamente en esta jornada César Manriqueña entre comillas me indicó el amigo Cristóbal esta charla que se viene preparando desde hace algún tiempo, ¿no? Desde hace años me decía que tenía yo que dar la charla para variar, porque claro, casi siempre le tocaba a él dar la charla y demás u otros compromisos que tenía. No obstante, también quisiera, por supuesto, agradecer a la Escuela Luján Pérez, de la cual me siento un orgulloso alumno de siempre. Como dice una amiga mía, siempre alumna de la escuela eternamente. Por supuesto a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Gran Canaria, y a todos ustedes por su gentil presencia aquí a escuchar las palabras de este humilde orador. El ecologismo en la obra de César Manrique lo estructuro en 13 fases. Primero, un breve apunte biográfico. Luego, el urbanismo y arquitectura con respecto al medio ambiente. Y tercero, las obras pictóricas matéricas de César Manrique. Ahora, si me lo permiten, me traslado aquí para que por el PowerPoint voy pasando también las imágenes y demás.
César Manrique, el lanzaroteño, nace en 1919 y tuvo una gran amistad con el escultor Pancho Lasso. Pancho Lasso había venido por esos años. Ahí acople, ¿verdad? Sí. Este propagado. Decía que Pancho Lasso había venido huyendo de las represiones franquistas allá por el año 40, luego vuelve otra vez a, represiones franquistas después de la posguerra, evidentemente, y luego vuelve otra vez hacia la península y allí muere en el 73 y demás. Pero la vinculación que tuvo César Manrique con Pancho Lasso fue primordial, porque antes de él comenzar las Bellas Artes en el año 45 en Madrid, hace Bellas Artes, como saben ustedes, y un poco le vincula con todo el arte de vanguardia que se estaba realizando en Madrid y demás. Él, saben ustedes, que era un gran amigo del escultor Alberto Sánchez, que era la vinculación plástica, el símil plástico entre uno y otro, casi eran tal que había que definir por la firma de quién era la obra de quién, ¿no? Porque era tan parecida y la amistad fue tan profunda entre ambos que hasta en la obra se parecían, ¿no? Bien, en el año 45, como digo, hizo Bellas Artes en Madrid y en esos años ya acabado las Bellas Artes se vincula al arte de vanguardia, exponiendo ya a partir de los años 50-53 en las galerías Ateneo, Clan y Fernando Fe de Madrid. Esto le hace que practique ya un informalismo abstracto y demás. Luego, a partir del 65, se traslada a Nueva York, porque en Nueva York ya desde los años 49, final de los 40, 49 y demás, se establecen, como saben ustedes, las segundas vanguardias artísticas. Allí nace el expresionismo abstracto, el informalismo abstracto, el pop art, el action painting y demás. César Manrique se vincula directamente al informalismo abstracto que ya llevaba, digamos, asumido desde Madrid. Él expone en el año 63 en la galería de Catherine Viviano y tiene una gran amistad con la propia Catherine Viviano, con Andy Warhol, del cual él incluso tenía fotografías junto a este personaje del arte, del pop art. Elaine de Kooning, que es también esposa del pintor de Kooning, a mí me parece extraordinario, y con la crítica de arte Barbara Rose, que también, digamos que están dentro de esta cuna del arte que se establece en digamos, nuevas artes de Nueva York. Bien, estando en Nueva York, ya vinculado a esta creen del arte de vanguardia, que es difícil entrar por esos derroteros en esa época y estar en la élite del arte de vanguardia, como digo, César Manrique decide volver a su isla, a su tierra natal, Lanzarote. Habría que preguntarse por qué no se quedó allí si él tenía ambición de continuar siendo importante dentro del arte de las vanguardias internacionales. ¿Por qué no quedó? Si estaba ya él encumbrado en ese momento allí. Él manifiesta, entre comillas y en mayúsculas, en sus biografías, manifiesta: mi verdad, así lo escribió, está en Lanzarote. La isla, aún virgen, pero con la acechante amenaza de ser pasto. Estamos hablando de los años 60 y poco.
repito que él vuelve a Lanzarote en el 68. A la isla, como digo, aún virgen, pero con la acechante amenaza de ser pasto de un desarrollismo turístico salvaje, a diestro y siniestro, mediante la excavadora, el asfalto y el cemento. Bien, pasamos entonces ahora al apartado del el urbanismo y arquitectura, urbanismo medioambiental o arquitectura con respeto y armonía al medio ambiente. César Manrique no estudió arquitectura, como su padre insistía constantemente para que lo hiciera. Por lo tanto, no tuvo conceptos técnicos, ni mucho menos, ni conocimiento de ello. Solamente, como saben ustedes, era un gran diseñador de medio ambiente y demás. Dice, entre comillas, me di cuenta desde Nueva York que Lanzarote se encontraba en un momento crucial de su historia. Había que salvar la isla. Cierro comillas. Prosigue en otra cita. Por la sencilla razón de que iban a mistificar las cosas, porque se iban a hacer barbaridades de arquitecturas. César ya conocía lo que en otra isla como en esta ya se había hecho anteriormente. Ciertas barbaridades, como él bien decía, bien criticaba, y como bien decía también, que para salvar todo la playa del Inglés había que dinamitarla y demás. Una barbaridad, pero bueno, así lo manifestaba también él. Y lógicamente ya no se podía hacer nada en cuanto a esa barbaridad que se hicieron abajo, porque no hubo ni una armonía arquitectónica, ni mucho menos ni urbanística. Tal es así como, bien lo he criticado yo también en mis artículos periodísticos, cómo se han cargado totalmente las dunas en esa lengua de construcción que entra en kilómetros por las dunas, como el Hotel Don Gregory, etc. Por lo que, digamos que tenía que haberse cuidado, y el peligro que tienen actualmente las dunas de desaparecer. Por tanto, en construcción, incluso las hamacas, incluso los kioscos y los muelles deportivos que se han construido a lo largo de toda la costa, que han perjudicado lógicamente a las corrientes, los alisios y demás que portaban la arena en las dunas envidiables de Maspalomas. Prosigo. De ahí que Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo Insular, que ha tenido fe en mí, me ha llamado. Cierro comillas. Manifiesto urgente para salvar Lanzarote. SOS por Lanzarote. Es un manifiesto ideado por César Manrique, lógicamente con el apoyo total de Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo que acabamos de decir, y que en él establecen las normas, una normativa especial para que se establezcan las construcciones y el urbanismo en base a los criterios establecidos y aprobados tanto por César Manrique, el presidente del Cabildo, y todo el equipo que tenía para trabajar, como dio, que ahora acabo de mencionarlo, Eduardo Cáceres, una conferencia sobre ese tema que era también pertenecía al equipo de César, ¿no? Decía, se trazó un plan, entre comillas, se trazó un plan de trabajo, se propagó y estudió definitivamente a fin de obtener el mayor partido a los rincones claves de toda la isla, utilizando sus propios materiales para integrarlos también a su propia naturaleza. Comenta en sus trabajos realizados en 1978. Decía César, entre comillas, lo único que he hecho ha sido ponerle un passepartout a la isla. Luego comenta él también en el Diario de Las Palmas, en septiembre del 62, algo que también es asumible a muchas de las islas, especialmente a esta. Una gran tristeza me llevo,
y es la de comprobar que no existe en Lanzarote una conciencia insular. También aquí creo que se ha pecado de lo mismo, el hecho del dinero fácil, el dinero rápido, el dinero drástico, que ha hecho que se construya pues de forma anárquica y sin respeto ninguno al medio ambiente, como sí lo logró César, y este es el objetivo de esta charla. Decía también en esa misma entrevista, entre comillas, por favor, lanzaroteños, tenéis que hacer lo imposible por no estropear las formas originales de nuestra arquitectura. César Manrique tomó como principios la arquitectura doméstica, la arquitectura antigua de toda Lanzarote, especialmente de cada lugar en especial, ¿no? La arquitectura realizada por César tiene sus principios en los elementos constructivos populares de Lanzarote. Sus propuestas se establecieron, vean esto, bueno, ya lo conocen, que es los jameos del agua. Bien, el SOS por Lanzarote. Uso de los elementos de construcción típicos del lugar. Fusión con el entorno, importantísimo esto. Limitación de las alturas constructivas. Uso del color blanco en las fachadas. Prohibición de vertidos sólidos en el paisaje natural. Como es tan habitual ver por ahí, por esos montes solares y demás, una cantidad de trastos viejos y escombros por ahí tirados, ¿verdad? Ausencia de vallas publicitarias en todo el paisaje lanzaroteño. Se logró crear una imagen de la isla asociada a la protección del medio ambiente y a la geografía paisajística, de absoluto respeto con los dones naturales y a la armonía constructiva con la evidente evolución urbanística que hubo, haciendo con esta una loable propuesta, que la isla fuera original en la oferta turística. En este apartado, César Manrique, saben ustedes, tenemos aquí en la casa de Taíche, vean cómo integra la construcción, la vivienda, el hábitat a la propia naturaleza. Una, digamos, bomba volcánica, esa lava que existe ahí, que él la ha introducido. Ahí tiene un símil con otro gran arquitecto como es Frank Lloyd Wright, que en 1936 crean, como saben ustedes, la Casa de la Cascada, que la integra en el paisaje. Pero hay una diferencia entre Lloyd Wright y César Manrique, la cual es que César utiliza los materiales de revestimiento del entorno para ubicarlo en ese mismo lugar, mientras que Wright lo que hace es que deja vista la construcción como en la Casa de la Cascada, y por lo tanto, en cierto modo, aunque sean colores neutros, digamos ocres, hay un cierto antagonismo entre el medio ambiente. Ya veremos ahora aquí una serie de revestimientos que hace César en las obras que realiza y que están con los materiales del propio entorno. Por lo tanto, el edificio no se ve en absoluto, digamos, que altere o sea una agresión al paisaje, al medio ambiente. Todas las obras de urbanismo y arquitectura de César Manrique, por su intervención en el paisaje y construcciones complementadas con las armonías paisajísticas, están concebidas a base de exaltar los valores naturales e integrarlos en el medio ambiente, en su propia plástica, incorporando como elementos naturales a la materia. Comenta: yo trato de ser como una mano libre que forma a la geología. Lógicamente, la actitud, a lo que habíamos hablado antes, aquella serie de normas prohibitivas o de obligado cumplimiento que se acaban de mencionar, eso iba en contra de los intereses de los especuladores de la construcción, el asfalto, etc. y las destrucciones del medio ambiente.
Por lo tanto, no le iba a salir gratis a César Manrique esa actitud, ni al presidente del Cabildo, ni a todo su equipo. Lógicamente tuvo siempre un rechazo contra y unas fuertes críticas contra la imagen del propio líder, el divo en este caso que era César, y contra todo su equipo. Integración del hombre a la naturaleza. Esa era también otra de las ideas que tenía Wright. Joyce Wright también tenía esa misma idea de integrar al hombre en la naturaleza, porque el hombre también forma parte de la naturaleza y no podemos estar desvinculados de ella y verla como una cosa a nuestro servicio. No, somos parte de la naturaleza y como tal tenemos que también respetarla por lo mismo, ¿no? Porque sin la naturaleza no podemos vivir porque somos seres naturales. César Manrique hacía sus obras medioambientales integrando al hombre como parte de la propia naturaleza y por sus compromisos ecológicos. Tiene el deber de protegerla y todos sus ecosistemas y medio ambiente, junto a toda la biodiversidad, tratando de vivir en armonía con la misma. Bueno, al margen de que ya Orlando decía que César tenía como jefe, digamos, pope aquí a Felo Monzón, también él tuvo una referencia anterior que era el pintor Néstor Martín Fernández de la Torre. Y Néstor también, lo que pasa que claro, la muerte temprana de Néstor pues no lo llevó, ni tampoco en mucho caso lo hicieron aquí en esta isla, más comercial que otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, la idea también de Néstor era integrar todos los elementos endémicos, endémicos, respetando la arquitectura popular de antaño y incluso integrando el estilo colonial dentro de lo que era la arquitectura que diseñaba, ¿no? No hizo en cierto modo medio ambiente porque no tuvo ese espacio, ¿no? Como el pueblo canario o el parador. Lástima, digo esto, lástima del pueblo canario porque está en un abandono que hay que pedir a las autoridades municipales que no se olviden que es una obra de arte y que es un órgano o una arquitectura emblemática que hay que cuidar y no dejarla ahí a la mano de Dios y que esto se vaya destruyendo paulatinamente. Bien, las obras realizadas por César Manrique, vemos aquí algunas, el Jardín de Cactus, Javier del Agua, Cueva de los Verdes, el gran auditorio de la Cueva de los Verdes. Luego el Mirador de la Gomera. Vean aquí cómo él integra, como en el Mirador del Río, la piedra del lugar, de tal forma, y el acristalamiento también, de tal forma que no hay una alteración del paisaje. Crea una armonía con el propio paisaje del lugar, usando los mismos materiales del lugar, ¿no? Las piscinas de Santa Cruz, de Tenerife. No, Puerto La Cruz, sí, perdón. Esta es Puerto La Cruz, sí. Disculpe, sí, Lago Martiales. Esta también. Vean cómo integra todo ese revestimiento, como decía antes, dentro de la arquitectura del lugar, ¿no? Sin perder el entorno. Como la cueva o esa parte del interior queda perfectamente adaptada al ambiente. Una escultura de él detrás, creo que se llama Hombre y Mujer, me parece que es esta. Y estas son, como ven ahí la lectura, las obras, entre otras, porque no he querido mencionar la Vaguada de Madrid, ni mucho menos, simplemente las realizadas aquí, y seguro que quedará alguna más por ahí que tienen menos importancia.
Bien, en las obras pictóricas de César Manrique, ya decimos que en el año 50 y poco, 53 concretamente, él empieza ya a exponer en las 3 galerías que habíamos dicho antes, Ateneo, Plan y Fernando Fe, en Madrid. Él se adapta muy bien al informalismo abstracto, que es la gran representación durante toda su obra plástica en cuanto a pintura. Pero, sin embargo, no tiene él los conceptos o la forma de realizar que tienen los impresionistas, los informalistas abstractos, que la obra es más gestual, más nerviosa, más visceral. La obra de César es más recogida, más, digamos, recatada y más estructurada en cuanto a la organización de los elementos que componen la obra. Por lo que tiene poco en ese aspecto en paralelismo con el informalismo abstracto que hacen los norteamericanos, que es un informalismo, como digo, gestual, visceral, mientras que el de César es más formal, simplemente. Decía César, entre comillas, me considero, y siempre lo he sido, un ser libre, que ha roto siempre las cadenas y ataduras que empobrecen el alma y la vida. La vinculación de César con el medio ambiente, con todo, lógicamente, el lugar donde se nace o se vive, marca, como siempre, a todo creador. Y a César no iba a ser menos, sobre todo desde su niñez, que estaba viendo, y también en eso le asesoró el propio Pancho Lasso, a que el entorno era importantísimo para no solamente cuidarlo, sino extraer de ello, ser plectro, ser simplemente la musa para crear, digamos, las ideas a partir de ese medio ambiente o de ese entorno y demás. Y en este caso, las cenizas, los volcanes, los colores azufrados de todo el entorno de Timanfaya y demás, incidieron en la obra de César tremendamente. César Manrique trata de representar la naturaleza en la sublime belleza y materia que la integra. Se inspira en el magma, en la magna belleza, que transmiten los colores azufrados de las cenizas telúricas del entorno volcánico de Timanfaya. Decía, entre comillas, toda la trayectoria de trabajo de mi pintura ha estado dirigida siempre por esa intuición de grabación óptica del espacio natural que desde niño me ha tocado vivir. O sea que esto verifica lo que decía anteriormente, que el artista está siempre vinculado al entorno, al medio ambiente. Incluso la climatología influye a la hora de crear, como saben ustedes. Las referencias ecologistas y naturalistas, que ha sido una constante en toda su plástica, en cada obra de pintura están representados los colores del ambiente en todos sus matices y las tierras volcánicas. Los colores. Vamos a pasar a ver las imágenes. La naturaleza integrada en la obra plástica de César Manrique. Vean cómo esta quijada, simplemente de esa quijada encontrada, no sé si de un camello y demás, simplemente le ha hecho un vaciado y ha creado una escultura. Ahí está la idea también del artista, no solamente de realizarla partiendo de la nada, sino de un objeto encontrado, una especie de ready-made, y a partir de ahí pues crear una obra de arte. Todos los artistas lo hacemos en este caso. Una de las obras cinéticas de César también, otra igual, que no, aunque los colores sean puros, saturados y muy calientes en este caso, son todos, digamos, encajan en el entorno. Esta magnífica al labrador, ¿verdad? Esta otro ready-made a partir de una vieja madera, que posiblemente sea de un barco y demás,
que él crea una máscara, simplemente creando y aportando nuevas ideas a un objeto tan viejo y tan, digamos, de basura, pero que él lo rescata y le da un carácter de obra de arte. Decíamos los colores de César en cuanto a la aplicación en su paleta. Son los azules de mar y el cielo, que en Lanzarote ya saben que son predominantes. El negro, naranjas, amarillos, marrones de las lavas volcánicas. Y el blanco de la espuma de las olas y las casas conejeras, junto a turgentes, grises y negros. Técnica pictórica. César Manrique, como saben, bueno, en ese movimiento, en esa tendencia que él tiene con el informalismo abstracto, usa mucho en su aplicación volumétrica para crear una especie de relieve, lo que llamamos el picón molido o la arena propia de los volcanes. Y esta, mezclada con una serie de aditamentos, hace que se queden pegadas, digamos, alquil o colas y demás, queden petrificadas totalmente sobre la obra. Y muchas de estas obras, como esta por ejemplo, tienen esos materiales. Vean la cantidad de elementos que aplica, o sea, de matices, dentro de los azules, dentro de los rojos y demás. César era muy colorista. La obra de César es muy alegre en general, ¿no? No se queda, no es una obra apagada ni mucho menos, sino que le aplica una cantidad de matices tremendo. Lógicamente, ya saben ustedes, para los artistas de la escuela que están hoy aquí presentes, saben que es partiendo de la licuación de los colores y se van mezclando unos con otros y crean esos matices y demás. Vean estas lavas y demás aplicadas totalmente sobre el componente de la obra abstracta, el informalismo que él hace, repito, tan formal en antagonismo con los informalistas abstractos en general. Las abstracciones de César se basan en dos temas, por llamarlo, bueno, la abstracción no tiene tema, la abstracción es simplemente forma, color y materia, no hay un tema definido. Por lo tanto, en este caso él aplica una forma no vinculada a la realidad, simplemente es una forma X sacada de su imaginación, y también aplica una serie o establece una serie de iconografías que tienen una tendencia faunal. Son una especie digamos, de fósiles, como veremos ahora también. Esto es un abstracto que tiene una cierta referencia a los cactus. Otra abstracción. Bien, las armonías cromáticas de César tienen un color siempre dominante. Generalmente es un color, digamos, único, y que los demás son derivados de ese mismo color. Por ejemplo, en este caso hay aquí unos neutros, todos estos son unos neutros, y aquí claro, el color caliente es el gran llamativo, compensado con esta masa que hace de contrapeso en esta armonía. En este caso, por ejemplo, esta armonía de colores establece una serie de líneas matéricas y luego son coloreadas, como decía antes, por medio del color diluido, el color casi acuarelado, para encontrar matices. Esta obra que está él, en la cual posa él, vean cómo aquí la materia totalmente tiene esa forma abstracta, con colores totalmente armónicos en sí, no hay un color que se salga de lo que es perdón, porque aquí había otra.
Bueno, esto hubo que hacerlo ahora rápido porque me falló este PDF y aquí no se podía instalar. Bueno, una armonía cromática totalmente entre los colores, el dominante que es este anaranjado con estos ocres y demás, y luego este rojo aquí abajo de lo que es el gánigo, sí, un gánigo más que otra cosa, ¿no? O florero, digamos. Esta imagen, que vean que hay un dominante que es el negro con, bueno, todos tonos neutros en general. Ya saben ustedes que los colores en blanco, negro y gris son acromáticos. No se consideran colores porque no están dentro de lo que es el ciclo cromático de Oswald. Por lo tanto, estos son acromáticos y establece aquí una armonía perfecta y un equilibrio fantástico en cuanto a lo que es la composición total. Vean como la armonía aquí es plena de tonos y demás, y la materia también es muy rugosa en general, ¿no? Bueno, las composiciones de César, hablando bueno, perdón, la materia. Antes quiero hablar de la materia, que quiere decir que emplea en una mezcolanza de polvos de picón, arenas volcánicas, pigmentos, caseína o alquil, cola y barniz. Estos son los elementos matéricos con los que realiza César sus obras, las texturas o las materias de sus obras. Las composiciones. César era un maestro creando composiciones siempre asimétricas. En este caso no es asimétrica, pero vamos, casi es simétrica. En este caso, por ejemplo, es asimétrica, donde la imagen se vierte hacia la derecha, pero que queda perfectamente equilibrada y compensada totalmente. Las texturas que usa César, como habrán visto, son esta materia con carácter rugoso, pero hay otras partes que antagónicamente tienen un equilibrio con esta rugosidad. Por ejemplo, todo este tema aquí arriba, toda esta mancha, esto casi totalmente lisa. En otras figuras se ve perfectamente lisa. Esta parte aquí o esta aquí abajo. Esta está en antagonismo con esta imagen totalmente rugosa, que es producto de la materia aplicada, como decíamos antes, del picón, de esa mezcolanza de materia para crear esos relieves y demás. Pues nada más, esto es lo que yo quería expresarles a ustedes en cuanto a esta obra ecológica, esta obra, el ecologismo, como es el título en la obra de César Manrique. Y con ello doy por terminada brevemente, porque no me gusta dilatar demasiado los temas, y que ha sido pues eso, un estudio sobre la obra pictórica dentro de mis conocimientos como pintor, escultor, etc., a la cual he hecho el estudio sobre la obra de César y demás. Gracias a todos por su atención. Bueno, se va. Sí, puedes preguntar algo. Se lo digo a los de la escuela, que después no venga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Teo y a Orlando por estar aquí, y a la dirección y a la coordinación de la jornada que dirige Cristóbal García Rosario. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, lo que pasa es que por aquí no
PDF. Ayer fue el acto de ofrenda floral en la tumba del pintor en Aría, y continúan los actos hoy y mañana. En total unos 6 actos o 7 que se celebran en esta jornada, que hace la número 9. En Gran Canaria se vienen celebrando desde hace 5 años, y yo, por el azar de amistades con el presidente y por ser miembro corresponsal en Gran Canaria de la Academia, pues me toca hacer de coordinador de estas jornadas en Gran Canaria. Y ya el año pasado estuvo aquí Eduardo Cáceres, hicimos hace 2 años con la Escuela Luján Pérez, utilizándola siempre como un enganche con el mundo del arte en Gran Canaria, una excursión a la aldea de San Nicolás para descubrir en el ánimo de los alumnos de la escuela el extraordinario paisaje que tanto defendió César Manrique, que existe entre lo que es el Barranco de Agaete y la aldea de San Nicolás, y así diversos actos que siempre se han tenido como sede la de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que por otro lado siempre ha sido protectora de las bellas artes, ya que quiero recordarles a ustedes que nada más y nada menos que desde 1787, hace 220 y tantos años, creó la Económica una escuela de dibujo y una academia de arquitectura en Las Palmas, por el entonces canónigo Roo, que era miembro de la junta directiva de la Económica de entonces, de la primera junta fundacional. Y esa escuela de dibujo llega hasta la fundación de la Escuela Luján Pérez en Las Palmas, hasta 1917. Y la estuvo sosteniendo la Económica y el Ayuntamiento, aunque nace desde un poco inspirada en los ilustrados de la catedral. Luego será el Ayuntamiento y la Económica. Un catedrático, el presidente de la historia de la Asociación Científica de España, Francisco González de Posada, que fue un poco el que hizo de coordinador de todo esto, de estas actividades, se vincula mucho a Lanzarote, termina por crear, apoyado en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Lanzarote, un museo dedicado a Blas Cabrera, y los herederos terminaron donando aparatos científicos, documentos, libros, etcétera, que estuvo durante un tiempo esa institución abierta en Arrecife, y creo que ahora está en el edificio donde estaba el Palacio de los Arroyos, que así se llamaba. Se ha estado reformando y tal, y no sé si ya la han vuelto a abrir definitivamente. Bueno, lo cierto es que esta institución es muy bien acogida en la isla de Lanzarote, y desde el año 95 hasta la actualidad se vienen celebrando jornadas anuales en honor de Blas Cabrera Felipe. Como quiera que la isla es pequeña y había otros ilustres personajes dignos de ser recordados, en el año 2005, o un poco no antes, 2004, a principios del milenio, se decide por la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote, que así recibe el nombre de esta institución, celebrar unas jornadas anuales en el mes de abril para recordar a la figura de César Manrique, tan vinculado no solamente a la isla, sino a Canarias, a España, e incluso un gran artista internacional. Y entonces cada año se vienen celebrando estas jornadas. Empezaron en Lanzarote, se han ido extendiendo por Tenerife, por Gran Canaria y por Fuerteventura. Este año se celebran 6 actos estos días. Esta mañana hubo una conferencia en la Universidad Politécnica de Las Palmas, ahora es este acto aquí. Cuando Ferlo, yo acompañaba a Ferlo en esa posición, sería en el año 85 por ahí, se abrazó César Manrique a Ferlo y le dijo: tú eres el pionero de todos, tú eres el gran maestro de todos nosotros. César Manrique tenía un cariño especial hacia Ferlo Monzón. Ferlo Monzón, hay que decir que ha sido el director de la Escuela Luján Pérez durante tantos años, y sin duda fue una persona que trascendió y hizo con su obra y con su forma de ver el mundo canario a muchísimos artistas, entre ellos César Manrique. Por eso creo que la vinculación de la escuela Luján Pérez
en esta jornada pues, creo que está más que nada, está muy bien llevada, ¿no? O sea, en el sentido del cariño y el afecto que tenía César Manrique a la figura de Felo Monzón. En una charla que tuvimos recientemente con Pepe Damaso nos lo dijo, dice, yo tenía hasta celo del afecto y el gran cariño que tenía César Manrique, que venía de Las Palmas, iba a la Escuela Luján Pérez a visitar a Felo Monzón, ¿no? Con esto quiero decir, con esta pequeña anécdota, esa vinculación de, y la primera obra de Felo, y también la primera obra, quiero decir, de César Manrique, ese que tiene una connotación muy indigenista, posiblemente no sea ahora hoy el tema, ¿verdad? Y esa obra informalista de los volcanes de Felo influyó también en la obra de César Manrique, de alguna manera, no creando así una vinculación, o sea, no creando una... Luján Pérez, Orlando Hernández. Sí, buenas noches. En el año 1995 se cumplían 50 años de la muerte de una de las más grandes personalidades que ha dado el archipiélago canario a la historia de España, desde el punto de vista de las ciencias. Don Blas Cabrera Felipe había nacido en Arrecife y en 1878 viene la guerra civil por el medio y tiene que irse al exilio, falleciendo en México en 1945. De manera que en el 95 hacían 50 años que había fallecido y se intentó por una serie de intelectuales de la península de Canarias y también de Lanzarote, por supuesto, así como de Tenerife. Hubo varias reuniones. Yo en aquel momento ejercía como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas y se celebró una reunión en la Universidad de La Laguna, a la que yo asistí como concejal de Las Palmas para reivindicar la memoria de aquella ilustre figura que había sido rector de la Universidad Central en los años 30, fundador de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de la que fue rector hasta el estallido de la Guerra Civil, y que había desempeñado una labor científica extraordinaria desde principios del siglo, siendo uno de los primeros físicos del mundo que reconoció como verídica la fórmula famosa de Einstein, y fue el que trajo a Madrid a Einstein a dar varias conferencias en la residencia de estudiantes, que entonces estaba abierta, por supuesto, en los años 20 y los años 30. Entonces, al socaire de esta celebración, le darán vida a esta institución que prácticamente enlaza con la fundación de la Escuela Luján Pérez, que Fray Vesco, entonces era comisario de Bellas Artes para todo el archipiélago, todavía Canarias es una sola provincia, entendía que en Canarias no existía una academia, una especie de centro dedicado a las Bellas Artes. Y como quiera que en Las Palmas no se había creado Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que ya la tenía Lanzarote, Tenerife y La Palma, estamos hablando de 1917, entonces, por su cuenta y riesgo, él crea esta institución que llega hasta nuestros días, ya va para los 100 años. Ahí al lado mío está el actual presidente y director Orlando, que participa, diríamos, como representante de la escuela en esta jornada, habiendo sustituido a Teo Mesa y a quien les habla, que también, igual que los miembros de la económica, que han estado siempre vinculados a la económica, de manera que es el mejor lugar para darle cobijo a esta jornada a la que las Islas Canarias tanto le deben a César Manrique por ser el, diríamos, pionero y defensor en esta época, después de la posguerra, porque anteriormente estaba Néstor, de lo que es la gran riqueza de nuestro archipiélago, que es el paisaje y la belleza de todo nuestro orografía y nuestro cielo y nuestro mar, ¿no? De manera que con estas palabras dejo la palabra al señor director. Bueno, buenas noches.
Yo voy a contarle una cosa breve porque no quiero quitarle ni un minuto a Teo de la interesante charla que va a dar. Yo fui testigo en una exposición que hizo César Manrique aquí en la Galería Vegeta, que ya no existe,